Reinvéntate a ti mismo. Bienvenidos a Disrupt Everything Podcast Series con Isra García. La oportunidad de vivir en un estado permanente de reinvención y cambiar al mismo tiempo que el cambio ocurre. Un espacio para el potencial humano, acción, alto rendimiento holístico, ultraproductividad, estilo de vida experimental, actitud imparable, mentalidad disruptiva, entrenamiento y autodisciplina como estilo de vida, estoicismo moderno, marketing de impacto, liderazgo conectado y lo que venga. Permite que el silencio haga el ruido. Eso es lo primero que me ha venido ahora mismo a la mente, en este lugar donde me encuentro ahora, cerca de Tajuña de Perales, o más bien Valde... Sí, Valdeperales, en Perales de Tajuña, en la provincia de Madrid. Lo he dicho todo al contrario, Sí, bueno. haciendo gala a mi dislexia. Estoy con una persona que estaba predestinado a verla y a conocerla. ¿Cuándo decidimos dejar que sucediera cuando tuviera que suceder? Y justo sucede hoy, un día después de haber dejado mi casa, la que ha sido mi hogar, el hogar durante 11 años, y emprender lo que he denominado la Gran Victoria. Estoy aquí con Java González, de la Multiversidad Laurel, en el bosque, en la montaña, en una casa llena de magia, con un ser humano lleno de magia, lleno de las 3 M's: magia, maravilla y misterio. Java, bienvenido a Disrupt Everything Podcast Series. Ay, bien hallado, me encanta que sea justo el día que dejas tu casa cuando encuentras tu casa. O sea, no solo Laurel. Yo te presento una colección de casas donde te van a hacer la ola. O sea, no es una cuestión... Claro, tener casa parece un derecho constitucional. Y vamos buscando nuestra casa. Ahora, pues, buscando quizá la comuna o buscando... Bueno, un momento. No... Mira, vamos a acordarnos de aquellos monjes medievales que abrían esos espacios y te dejaban entrar y tener un refugio. Eran templos, pero también eran refugios, escuelas cuando era necesario y hospitales cuando lo era también. Acuérdate que de aquellos espacios que crearon unificaron al entorno local en la idea de, mira, casa ya tienes y amigos para cooperar, vamos todos a por leña, plantemos el huerto. Durante cientos de años se crearon nuestros pueblos en esos comunales. Ellos visualizaron un futuro en red. Vieron el futuro como esos caminos donde tú podías ir recorriendo a pie lo que llamaban la cristiandad, o sea, el mundo. Y estaban los que caminaban y los que estaban, que recibían a los que caminaban. Que seguramente eran antiguos caminantes que ahora están explorando la posibilidad de cuidar a los que llegan. Y ese era el mundo que ellos vieron. Claro, incluso ¿de dónde puede venir todo eso? Yo creo que fue las instrucciones que cuando nos cuenta el cuento de la resurrección de Jesús. Jesús habló con María Magdalena, habló con las mujeres, habló con todos y les dijo básicamente a crear colectivos de amor por todos lados. Y fue lo que hicieron, norte, sur, este, oeste, y se extendieron, creando colectivos de amor. ¿Qué pasa en una sociedad donde le infiltras colectivos de amor? Donde le colocas, sube la frecuencia de esa sociedad. Uh-huh. No hay que cambiar nada, no hay que quitar, se quita solo. Lo que introduce es esa visión nueva. Creo que esa solución sigue hoy. Ya no le llamamos ermitas, ¿no? Las ermitas románicas eran eso. O sea, ahora le llamamos centros. Bueno, da igual el nombre porque hay una parte que es importante en la que avanzaremos es si reconocemos que tenemos el mismo proyecto. El proyecto es tan grande que unos lo empiezan por aquí, otros por allá, pero es el mismo proyecto. Y básicamente es revisar
lo heredado. Necesitamos espacios prácticos, no solamente donde acogernos es temporal. ¿No? Quedarse en el refugio, a ver, genera proyectos. Una vez que te recuperes, ¿qué vas a hacer? Generar proyectos de alto nivel, todo revisado, con tus dones y talentos. Claro, ningún problema con currar. Los cátaros curraban en la Edad Media. Curraban, no eran mendicantes. Eso es una pista. ¿Por qué nombrar a los cátaros? Por lo de Laurel. Laurel es por la profecía que hizo el último monje cátaro que estuvo cerca de tu tierra. Llegó hasta Castellón, hasta San Mateu. Le traicionaron, le llevaron y antes de quemarlo hizo la profecía y dijo: en 700 años regresamos para triunfar. Ellos creían en la reencarnación. Y eso ocurrió en 1321, se ha cumplido este año, Isra. Es un reverdecer, ¿no? Dice, en 700 años reverdecerá el laurel, dijo. Bueno, Aquí estamos. ¿no? Se ponían de negro, por cierto. Me encantan entonces esos monjes. Si los estudias te encantarán. O sea, qué modernos para la Edad Media, reconocían a Monjes la mujer. cátaros. Sí. Lo pondré y lo investigaré y lo pondré también en las notas del podcast. Se les acusa de dualistas, en el sentido que creían que había un dios bueno, pero que este mundo estaba gobernado por un demiurgo a lo bestia. Es como, bueno, muy Castaneda, digamos es una interpretación, es verdad que un poco antigua, pero que esencialmente estamos de acuerdo. O sea, da igual si no es nada, porque en efecto se basa en ilusiones esta depredación, como decir que es un parásito. Bueno, en realidad... Dos formas de decir lo mismo. Sí. Java, bienvenido a este espacio. Gracias por acogerme y cedernos tu tiempo, tu conocimiento, tu sabiduría, tu experiencia. También gracias a Samara del Valle de las Flores, que nos ha conectado. Mágicamente. Y así que le enviamos un gran saludo y una mención especial. Sí. Y para los que estáis escuchando, deciros que esto es Disrupt Everything Podcast Series, un podcast que trata de construir lo que significa el potencial humano en este siglo, que disecciona disruptores de talla mundial, como el que tengo hoy frente a mí, que desgrana lo que es reinventarse y interrumpir brusca, gentilmente, los sistemas actuales, para entonces dar cabida, como bien decía antes Java, a algo que probablemente o hayamos omitido, o haya evolucionado, o haya cambiado, ¿no? Porque si todo cambia, ¿cómo no van a cambiar la forma en la que hemos hecho, hemos vivido, hemos sentido, hemos creado, hemos crecido, nos hemos desarrollado y hemos llegado aquí? Pues eso es Disrupt Everything Podcast Series. Y aquí tengo a Java González, de la Multiversidad Laurel, como ahora os contará. Y lo que puedo decir de Java, por lo que le conozco y cómo lo presentó Samara, es un sabio. Al menos como lo presentó Samara. Lo que yo puedo decir de Java, de verlo, es que es un gran humano que tengo frente a mí. Veo a una persona que está aquí para aportar un nuevo ángulo a la condición humana, una persona que ha traído todo lo que tiene dentro y fuera y en otras perspectivas y en otras dimensiones, y ha dado o ha creado, y me atrevo a decir, a pesar de lo poco que nos conocemos, una obra destinada a ayudarnos a ver, a ayudarnos a andar el camino y darnos cuenta de que como dice en uno de sus audios, que también lo compartiremos aquí en las notas del podcast, somos unos viajeros, pero que somos nuestros propios maestros. Lo rescato de un audio de Java. Así que, Java, bienvenido de nuevo. Me siento muy a gusto contigo. Gracias por la oportunidad de nuevo. Esta entrevista trata de honrar tu trabajo, de que más personas
en el mundo puedan descubrirte, descubrir lo que haces, puedan acceder a tus contenidos, a tus audios, a tu lado izquierdo y tu lado derecho, como luego explicaremos, y además también que puedan, que conozcan y que sepan que hay un lugar aquí donde personas pueden tener un espacio para su potencialidad como seres humanos. Así es, la verdad que es una gozada tenerte, porque, bueno, sabes, uno nunca sabe, y es el otro. Cuando hablas del sabio, claro, yo sé de la ley de espejos, ¿no? Sé que es tu sabio el que habla, ¿no? Y claro, lo que ves en mí, para mí, es un misterio. Me dejo sorprender, y es verdad que, a ver, mi Capricornio me hace bastante tierra. Lo que pasa que tengo una parte cura, o sea, he tenido que hacer un viaje por la tierra profundo para reconocer que mi cura es un cura renovador, o sea, vengo a renovar. Pero claro, he tenido que conocer la parte material, si quieres, hacerme un viaje para ahora, con esa información, buscar cosas prácticas, porque lo que me interesa es llevarlo a tierra, concretarlo. Siempre digo o algo que me nació desde dentro, es un sabio no sabe que es sabio. Es que claro, el saber es un mal, ¿vale? Es un mal no saber. Pero si aceptas ese mal, te libras de todos los demás males. Estamos de acuerdo con que no mola, ¿vale? Pero no pasa nada. Acéptalo cuanto antes, y ese vacío va a crear la situación perfecta para que sepas. Que sepas, en fin, lo que toca en ese momento. No hablamos de saber todo, pero sí sería interesante la vía de acceso. Es como reconocer tu trabajo de demolición controlada que haces en ti, ese quitarte de ti, es justo lo que la sabiduría de este universo necesita para bajar en ti. Deshacerte de ti mismo, ¿no? Sí, quitarte de ti. Como decía Dogen, estúdiate a ti mismo, conócete a ti mismo para olvidarte de ti mismo. En ese momento te darás cuenta, te digo porque soy testigo, yo flipo también, soy el primero, ¿eh? O sea, ¿qué he hecho yo? Reconocer que no sé. Pero quedarme en esa posición, no deprimirme. Que nada tenga sentido es la primera parte del juego. Pero si te quedas ahí te deprimes. Si tuvieras que poner en una línea del tiempo... Esta es la única pregunta que siempre repito en todas las entrevistas porque me ayuda a comprender, y también seguro que a los oyentes y luego los espectadores que también lo verán en el canal de YouTube. Si tuvieras que poner en una línea del tiempo los hitos más transformadores de tu vida... Sí, son mis muertes. ¿Cuáles serían? Sí, mis muertes. O sea, se me ha caído el chiringo. Yo soy, a ver, si me vieran, yo soy un amortizador del sistema. Yo he tenido que caer, pero ya sé que es una caída, me he dado cuenta a posteriori, que está todo dentro de un esquema de derrumbe controlado. Lo que pasa es que cuando te ocurre, no desearías que te esté ocurriendo. De hecho, por eso yo no salí voluntario a esto. Es imposible que yo hubiera visto mi derrumbe, hubiera querido mi derrumbe, porque fue en Barrena. Y precisamente por eso digo que es el proyecto el que me ha elegido a mí. Es verdad que hay que desear la libertad, hay que amarla para obtenerla. Pero en el tránsito, ese dejar, o sea, ser un caído del sistema, como cientos de miles hoy, que estamos un poco en la estrategia del enjambre, ¿no? Por eso te lo puedo contar, y por eso estás en Laurel, porque la situación es extraordinaria y, oye, mira, seguimos. Pese a eso que antes era que se te acababa. ¿Entiendes? Si te ocurría eso antes, adiós. Y servías de escarnio y todo. No, en esta no. Increíble. Vale, caído el sistema, adiós cuenta corriente, adiós muchas cosas. ¿Cómo sucede eso?
Bueno, yo soy de los de la crisis del 2008. Yo he currado de puta madre en televisión. Bueno, estás en una casa grande que pude hacer y pagar en parte. Y de aquella, con mi tema de construir la casa, te daban 3.000 pavos con una llamada de teléfono. Venga, así, pum. Y claro, la caída de todo. Pues llegó un momento en que, hostia, caída, ya sé, no pago la hipoteca. Eso es una muerte. Lo que pasa es que hice la pregunta. La pregunta es, ¿y no habrá otra posibilidad de ver esto? Y el universo estaba esperando que lo hiciera, honestamente. Y por supuesto que había vida después de la muerte, por supuesto. Solo había que escuchar. Solo había que abrir los ojos. Que querer vivir. Y lo hice por mis animales, te lo digo, ¿eh? En aquella época tenía animales, ya no. Pero mis perritos, porque yo sabía que morían por mí. ¿Tú ya vivías aquí? Sí. Y cuando me di cuenta, hostia que no. Digo, vale, pues si tengo 10 pavos, sois vosotros los que coméis, yo me busco la vida. Pero ese acto de querer, vale, afrontar una realidad, era cuando ya está, se te cae todo el chiringo, se ha agotado una manera de ver, adiós, o sea, no hay manera, por donde lo mires. Y ese vacío da vértigo. Pero si está ahí latente tu pregunta y no habrá otra posibilidad, pues el universo responde y por supuesto. Yo he tenido la experiencia de salir, de cómo la vida me saca una y otra vez de los infiernos, de los abismos en los que me metía. Y el conjunto, estoy muy agradecido a la humanidad. ¿Qué es lo que pasa cuando se te cae el chiringo? Que luego, bueno, ha pasado, la crisis sigue, aunque sea, le han puesto otro nombre, pero tema de gente en precario. Y ver la solidaridad de amigos, de gente porque sí, claro, sin pedir. El juego es no pidas. O sea, no. Yo sigo haciendo cosas, yo sigo con mi actividad. Es verdad que yo mi profesión la he dejado, pero hago otras cosas. Y no me falta de nada. Yo la experiencia de estar en ese renacimiento y nadar en la abundancia de lo suficiente. No me falta nada. No, tengo de sobra. Vamos, es una casa grande en la que hasta me puedo atrever a compartir y a acoger gente que está en un momento crítico, que la envía el espíritu, por supuesto. Yo no tengo página ni nada, ni podría, no tengo presupuesto para hacerlo. Pero las circunstancias se dan para tener una experiencia en un lugar, vamos a poner entre comillas, neutro, porque es mi casa, sí. Pero el proyecto, o sea, me toca más ser una especie de guardián de la coherencia, ¿vale? No puedo hacer nada, o sea, si no estoy de acuerdo con algo, lo paro. Pero sí dejo mucho ámbito y es en sentido de puertas abiertas, dejo que pasen cosas y siempre está el tema de, pues si vierais la casa, pues tiene su oficina, sus talleres, vamos a hacer cosas. No es solamente recuperarse, que sí, la primera parte, depende cómo estés, el apoyo es incondicional a que tú mejores, porque si tú mejoras, mejora todo. O sea, darás con la tecla seguro. Y luego está la opción de claro, también producir y hacer cosas, pero desde un lado en la que no nos finalizamos, nos basamos en nuestros propios talentos, en fin, lo que hay que explorar ahora. ¿Qué otras muertes has vivido más y qué otros infiernos has pasado para llegar aquí? Pues el otro día lo comentaba, yo tuve una serie de sueños, 3, en los que, ¿sabes? Es como una pesadilla, pero que abres los ojos, estás en el sueño, pero abres los ojos, estás en tu cuarto, y ves tu cuarto perfecto, parece que estás despierto, pero decir que es un sueño es lo único que le da coherencia, porque en realidad estás como despierto, pero no puedes decir que estás despierto, te acabas de despertar, estás en medio de la noche, y estás en una situación energética, anímica muy concreta, y era que ya había llegado mi hora, hostia, me voy a morir. ¿Sabes? Algo interno. Pues si tengo 20 y tantos. Con 20 y tantos era. Esa fue la primera. Entonces, recuerdo que en esa primera, que estaba acompañado no solo de esa idea, sino de una sensación espaciotemporal que me rompía. O sea, era
Era claro, biológico, o sea, estaba en una situación interna, de ritmo interno, que era horrible. O sea, era como, hostia, ¿qué es esto? ¿No? Una aceleración, un algo raro, ¿no? La angustia. Y cuando acepté, se me pasó esa sensación, volví a dormir. Y al día siguiente pensé, aceptar la muerte es coherente. Al poco, al no mucho, volvió otra vez el mismo sueño, la misma sensación, la misma historia, y me acordé del sueño anterior. Y acepté, y no valía ya. O sea, no era suficiente. Hostia. Había que pagar otro peaje. ¿Así? Y en aquella época estaba medio enamorauzo de una chiquilla, y me acordé de ella en ese momento. Y ese amor que sentí hizo que se me pasara la angustia, y me dormí. Y el día siguiente pensé, hostia, el amor es coherente, ¿eh? Porque me había salvado de la angustia. Y ya la tercera fue en esta casa, fue al principio, antes de que estuviera esta pinta. Yo tuve que vivir un tiempo en el sótano. Bueno, tenía puertas y ventanas, un tiempillo. Y hay otra, hostia. La misma sensación, lo mismo, te vas a morir, lo mismo. Y ya una voz en mí surge diciendo, y vale ya, ¿no? Y en el momento así crítico, oí a mi lado izquierdo como otra voz que decía, bueno, vale ya, o algo así, y se acabó, y adiós. Y sabía que no me iba a volver a pasar más. Y no me ha pasado más. A ver, creo que eran ejercicios de muerte, como a nivel mental. En una situación donde yo en realidad, quien soy realmente, no el disfraz que tengo aquí o lo que me he acordado aquí, mi padre se murió cuando yo tenía 3 años y yo fui concebido en la enfermedad de mi padre. Mi padre ya tenía la enfermedad de la que murió cuando yo fui concebido. Yo tenía 3 años. ¿De qué se murió, si se puede saber? De cáncer. ¿Vale? Fue, por lo visto, una hostia que se dio haciendo la mili y le surgió una hepatitis C, creo. Y eso derivó en... Bueno, el caso es que lo tenía desde los 20 años, con lo cual, en efecto, cuando se casó, yo y todos mis hermanos. Eso que me decía el vidente. Dice, eso significa que tienes una especie de fascinación por la muerte. Hay una idea de la muerte, pero claro, una idea de la muerte no es que querer morirse, sino una idea de la muerte que no da miedo. Eso sí me suena. Digamos que la muerte, en cierta manera, es una maestra. Y claro, a veces nuestros problemas le damos mucha importancia, pero si tienes trabajado, si hubiera algún problema, que es la hora de tu muerte, ¿no? Si eso no ha ocurrido, pues que te queda la vida, ¿no? No ha llegado ese momento. O sea, los problemas tienden a diluirse cuando uno tiene el trabajo de aceptación hecho sobre la muerte y lo tiene presente. Creo que lo que me hizo el ejercicio fue que yo tuviera presente eso, pero presente en el buen sentido. Es decir, vive la hora porque técnicamente es lo único que tienes. Volvamos a los hitos destacados que te han transformado. Hablabas de todas tus muertes, hablabas de... El amor fue otra de las caídas. Yo soy caído del sistema por el tema pasta, pero soy caído también, fue una segunda caída por el amor. ¿Vale? O sea, a ver, no quiero tostar, pero vamos, simplemente heredamos unas circunstancias. Nuestras situaciones son activaciones de memorias que en realidad ya tenemos y nos ponemos las experiencias como trampolines a nuevas experiencias. No es para quedarse en ninguna. En pocas palabras, digamos, y todo esto porque hay gente maravillosa, ya te dije que he encontrado muchísima solidaridad. Había que activar algo en mí, ¿vale? Digamos, algo que tiene que ver con una vieja herida. Y al activar ese corazón otra vez, digamos que la conclusión de aquel viejo relato, que no es una cuestión simplemente la conclusión de ese relato es que como el tema afectivo y emocional es muy duro, entonces voy a meter mi corazón en una cajita para no sufrir. Pero resulta que eso lo he hecho y ya ni me acuerdo que lo he hecho. Es como haber tirado la llave y no haberte acordado que no has tirado. Decían que era una urna transparente, con lo cual podía ver el amor, pero no
vibrar, estamos hablando de amor de pareja. Bueno, hubo que hacer una operación para liberar eso, vale, se hace, que curiosamente después de jugar a uno de los juegos que tengo, que se llama Juicio Final, que vas a juicio y te exploras las zonas de culpabilidad inconscientes, me salió culpable, había un tema con karma tal, y justo a los 2 días me llaman para hacer esta operación. Hostia, la hago. Operación real. ¿No? Sí, sacar mi corazón astralmente, okay. sí, mi corazón de esa urna y hacerlo palpitar otra vez, porque debe ser que el celibato y todo eso hoy no. O sea, hoy es nueva pareja, aventura, ¿vale? O sea, explorar. Pero ¿qué pasa cuando te sacan el corazón después de ni se sabe? Que lleva ahí, ¿sabes? Que los hombres, ¿sabes? Las heridas las tenemos justo ahí los hombres. ¿Qué pasa? Pues que eres aplastado lo siguiente, o sea, me vas a comer toda la mierda seguida. Y esa fue la caída. Vi una experiencia de esto como caerte de un precipicio al que tú mismo has subido. Subes a alguien a la cumbre de tu corazón y desde ahí te caes. Eso, yo no sé si es peor que la otra, ¿eh? O sea, es una muerte total. O sea, es un adiós a una... O sea, te quieres morir. O sea, es... Por lo que sea, a mí me lo sentí mucho. Claro, es que luego lo entendí. Nos regalan y venimos con dones de alta sensibilidad. Te enamoras muy, muy intensamente y cuando te desenamoras también es intensamente. Todo es intenso. Pero me recuperé. Me costó bastante más que lo otro. Pero me recuperé. Ahora el tema de... Yo te dije, el tema del amor, la pareja perfecta existe. No era como habíamos imaginado. No es el príncipe azul, la princesa azul. No, eso no. No es alguien. La pareja perfecta es un estado de conciencia. De 2 trabajando para la luz. 2 extendiendo el amor. Una pareja santa. Una pareja perfecta. Ese es el desafío que tenemos. Y debe ser que queremos abordar eso. Queremos meternos en esa aventura. Las amamos mucho. Y ellas nos aman. Hay una situación de lucha de género, herencia, estamos revisando la herencia, viendo lo que sí y lo que no. Y esa parte, por supuesto, es una guerra lo que hemos heredado. Parece que el que se enamora palma. Y el hombre, hemos heredado una herida en la que no nos implicamos emocionalmente, nos cuesta mucho. O vamos con todo en plan, eres mi superamor, con lo que eso es un desequilibrio, o estoy físicamente pero no emocionalmente, porque no sé si fiarme, no sé si el amor me debilita. ¿Y qué hacemos entonces? No. Primero entender que es una herida de género transmitida, no es ni tuyo. Es lo que te esperaba en el mundo cuando bajaste. No es más que código. Ya, pero esto es muy frío decirlo y no vale, no sirve de nada, porque dices, ya, pero ¿y lo que duele? Claro. Ya, pero es parte de la experiencia. Acuérdate, los problemas, pasaron 10 años, ¿cómo ves los problemas aquellos? Casi sonríes, ¿verdad? Pues sonreirás. La cuestión es que ahora duele, es bueno, o sea, el luto y todo eso tiene su sentido, te da la posibilidad de ordenar las cosas. Por ejemplo, yo podía pensar que esa mujer, esa persona, era el demonio. Podía pensarlo, ¿verdad? Bueno, hubiera sido pelear conmigo mismo, porque quién es esa mujer es un misterio hasta para ella, imagínate para mí. Verla como un demonio es crear un fantasma en mi cabeza que necesita un demonio que venga a crearla. Entonces, pero me lo he inventado, porque quién es ella, ni idea. Total, que estoy creando un personaje ficticio con el que lucho. Y todos son personajes de mi cabeza. O sea, una autolucha, una autoagresión, ¿entiendes? Una película horrible. Eso, o te enferma... Una gran mentira. Una gran mentira. O sea, hay que desactivarla, porque, a ver, uno tiende a pensar que el amor era falso. Pero, mira, cuando vienen hijos digo, esto es la prueba de que no era falso. Porque ese hijo, lo siento. Otra cosa es que tú hayas interpretado como a ti te convenía o como tú diseñaste al principio. No, eres la versión actualizada, míralo de nuevo. Y claro, dices, vale, de acuerdo, fue la experiencia, fue la persona, y esto no lo haces con cualquiera, no con
cualquiera te pone patas arriba, tiene un código, algo que justamente a ti te toca, o eso es una persona, ya es una persona a tener en cuenta, ¿no? Tener en consideración. Que te puso patas arriba porque había que ponerte patas arriba porque solo se demuele lo que es demolible. Lo que no es demolible, pues no se demuele ni de coña. Así que te mostró tus carencias. Perfecto, te mostró la herida. Es típico creer que te ha causado la herida. No, te ha recordado la herida que traes. Es una herida del alma. Es una herida de las 1001 que por alguna razón se han vivido en este mundo, pero siempre con la esperanza, cuando se vive eso, es con la esperanza de que eso se arregle. De que surja el conflicto, sí, pero para que pueda arreglarse. Esa es tu creatividad. Cuesta mucho cambiar un relato, y cambiar una simple pieza cambia todo. ¿A qué te dedicabas en televisión y qué aprendiste en ese momento que te hayas llevado aquí ahora? Muchísimas cosas. Mira, lo primero que me viene es el trabajo en equipo, porque vengo del teatro. Y en televisión hacía un trabajo en equipo, movía muñecos en un programa de televisión que se llamaba Las Noticias del Guiñol en Canal Plus. Muñecos muy grandes que se movían entre 2 personas normalmente, a veces 3. Con la voz ya otro más. Entonces, pues era como en danza un paso a 2, ¿no? Es un trabajo de impecabilidad. Se creaba el misterio de la Trinidad, ¿no? Entre 3 se forma 1, porque tú como espectador ves a 1, ¿no? Y en la medida que lo veas orgánico, que esté vivo, ¿no? Dices, wow. Claro, pero eso está disociado, hay 3, la voz y 2 mendas. Entonces cuando el reto es precioso, piensa que en Japón hay el bunraku, ¿no? Que es casi, ¿no? Casi religioso parece, ¿no? Que hay toda una profundidad, una historia y con muñecos una perfección, impecabilidad. Porque se crea un alma. Y si lo vivieras desde dentro, cuando mueves las manos o la cabeza del muñeco o las piernas, tú trabajas para un algo. Y ese algo va reposando en las diferentes personas. Y a veces pasa por ti. En ese momento eres el protagonista, toca hacer tal. Y cuando no, estás trabajando para el otro. Finalmente el resultado es que ahí hay alguien. Es un misterio, es acojonante. O sea, cuando ves un muñeco vivo dices, ¿está vivo? No se puede, te toca, ¿sabes? No es un concepto, un títere, eso no, la evolución es, hostia, eso está vivo. Cuando se logra, ocurre eso. Y desde dentro es un privilegio ser testigo de cómo se genera una creación colectiva. Y además buscando la comedia, porque no es solamente naturalista. Es que de repente, era un programa de comedia, con lo cual la comedia no hay que cazarla, ¿sabes? Tú le pones el campo de aterrizaje, pero luego tiene ya que aterrizar. Y eso, claro, cuando lo logras se nota, porque todo el mundo hace jeje. Todos, ¿sabes? Y claro, el reto es jaja, otro jaja, luego otro jaja y así. ¿Cómo llegas aquí? ¿Al Laurel? Al Laurel, a este lugar. Sí, bueno, yo tenía ya una casa, lo tenía todo pagado. Y ya habría, en una vida normal, pues ya envejecido y muerto ahí. Lo tenía en el anterior pueblo. Y qué casualidad, pues me llegó una expropiación para hacer una autopista de pago, la R3. Era, claro, y en aquel momento no lo podía comprender. Hostia, pero esto qué putada, ¿no? La vida. ¿Y qué va? Era para hacer un proyecto mejor. Mejor finca, mejor todo. Más grande, más maduro. Sí, claro, hacer, esto ya me pilló con 30 y tantos. Pues hacer un proyecto con esa edad no es lo mismo que hacerlo al principio. Es más maduro, mejor y tal. Bueno, lo otro fue necesario, pero ya te digo, tenía todo pagado y con esto pues empecé todo de cero. Crédito con el banco, tenía curro, eso sí. Pues entonces... ¿Y cuando te expropian, te lo quitan? Cuando expropian, a ver, no querían expropiarme. O sea, la gracia es, te expropia una parte, pero tú te quedas ahí viendo contar coches, ¿no? Y tuve la suerte, porque en definitiva fue una fortuna al final de que pudieran darme algo y con eso empezar el proyecto, cogerme otra vez con bancos y tal, pero empezar con un dinero. O sea, había dificultades, pero siempre el puente a la solución.
Y cuando llegué aquí a esta finca, que me presentaron otras posibilidades y en otros pueblos, en otros sitios. O sea, llegué aquí por deducción. Y por circunstancias, que en realidad está muy bendecido. Yo solo tenía que hacer mi acto de coherencia. Y sí, y decidí implicarme en esto. Pensé que iba a ser más fácil. Luego, claro, pues, la casa es grande, si fuera más sencillo. Pero no, me embarqué, es que me gusta una complicación. Y me embarqué y claro, morí. Ahí fue otra muerte. Bueno, digamos, fue la primera muerte que caía al sistema, fue a raíz de esto de la casa y los bancos. Pero es lo mejor que me ha ocurrido. Eso me dio la oportunidad de renacer. Desde entonces voy como con los ojos abiertos, no lo puedo ni creer. O sea, y la verdad, te repito, me he visto fuera de abismos en los que me había metido tantas veces que ya no puedo ser un incrédulo. O sea, ya a mí mismo, ya no me dejo. Ya, es que, a ver, vivo en una especie de milagro permanente. He estado años sin ingresar dinero y no me falta de nada, tengo todo, hasta coche, que no es mío, pero tengo smartphone, ordenador, de todo, pero todos, y tengo, o sea, al corriente, bueno, a gran deuda no, pero de lo cotidiano, y es gente que ha aparecido y que dice, tú tienes que tener smartphone. Y sí, reconozco que después digo, sí, claro, pero para trabajar es una parte del curro, o ordenador, vale, porque hay que hacer cosas. Pero si no tuviera, pues, no sé cómo decirte, sería lo normal. Entonces es una oportunidad, o sea, es una oportunidad para mi propio proceso, todo, el hacer la casa, todo eso, para yo darme cuenta de muchas cosas. La casa tiene un tamaño que tiene una vocación colectiva natural, y cuando hemos experimentado aquí lo colectivo, pues, o sea, ha sido como esta en el 2012. Nos dimos cuenta en los 3 días de oscuridad bajo la ficha. Hostia, que eso era una escuela. ¿Escuela? Sí, claro, porque comuna, ¿no? Comuna, refugio, esto nos quedamos de brazos cruzados hablando todo el día. A ver, espera. Si estamos revisando, venimos de una situación en la que nos han metido, hay un fallo por lo menos. Hay que revisar todo. ¿Y cuál es ese fallo, si hay uno por lo menos? Como el error original, ¿no? El pecado original. Hay un error ahí en la base que nos han transmitido una herencia que está contaminada. Nos obliga a revisar toda la herencia. Porque no sabemos dónde están los errores. Ya intuimos y vamos descubriendo muchos, pero hay que revisar en lo práctico. De cañas podemos hacer cosas, pero necesitamos pasar a la acción. Espacios neutros, bueno, espacios puestos al servicio de eso. A ver, el guardián tutela una serie de principios, digo yo. O sea, él no puede ir por encima del mismo. Pero abre espacios y puertas abiertas a que se dé la experiencia que se tenga que dar. Y no impone tampoco. Yo no. A ver, las sectas destructivas, si yo me pusiera a hablar del proyecto todo el día, te convencería de que vinieras aquí a currar gratis. Yo no hago eso. Hay gente que yo no le puedo ni contar el proyecto porque vienen tan mal que sería forzar las cosas. Le tengo que dar filetes. Y cuando ellos se espabilan, pues ya hablamos. ¿Cuál es tu sueño? ¿Verdad? A veces me toca hacer de papi y de mami. Si estás fuerte ya, entonces ya podemos hablar. Y hay mucha gente que ha salido de aquí que ha salido para montar centros, porque necesitamos espacios sociales donde se den esos encuentros, donde se produzcan otras posibilidades. Y a todas, o sea, en la ciudad, en la montaña, en todos lados. Porque el propio bosque es un elemento a favor. Vamos, nos da la victoria. Está asegurada por eso. ¿Cuáles son esa serie de principios que tutelas? Ay, buena pregunta. Mira, es que es una manera de sintetizar en los principios. A ver, no puede ser más que el ser humano llegue a lo máximo de sí mismo. Si hubiera algún principio, todo es para el despertar de la conciencia, todo es para que tú llegues al máximo de ti. Mira, estamos tan abducidos que hace falta un maestro externo. Pero hace falta un buen maestro externo que te conduzca a tu maestro interno. Si no, sería un mago negro. Siempre he dicho que la misión que encontré cuando decidí hacer este viaje
fue actuar de puente entre tú y tu maestro interior. Eso es lo que hace un buen maestro. Y hoy están llamados los pedagogos. Esto es un tema de escuela por algo. Porque es una escuela libre, metodología libre, tú eliges, holística, sin duda, claro, y en red, porque somos un ser en red. Tengo escrito, pues bueno, una presentación al que llega de qué es el laurel, pues para que ya te lo leas y podamos hablar de otras cosas. Y hay un libro anterior que es el marco para entender por qué estás en el laurel. Y le llamo Plan para la Transformación del Mundo. Es una visión, digamos, si quieres, del centro de estudios, que sería la primera asignatura en la universidad. Todo el que llega, incluso aunque no se inscriba, ya estamos en centro de estudios. Centro de estudios es una asignatura libre. Tiene que ver con libre pensamiento, libertad de conciencia, en qué piensas, qué crees tú, qué no crees. Esto es una serie de juegos y posicionamiento. A ver, esa es la primera parte, porque el centro de estudios sería, por ejemplo, el laurel existe porque lo determinó un centro de estudios, pero igual de quinta, ¿sabes? Porque no ha ocurrido aquí. Pero el centro de estudios tiene esa capacidad. Se determinan cosas, ¿no? Y de repente se hacen. Y ahí aparecen equipos de producción que lo hacen. Aquí eso no lo hemos visto, pero ya te digo yo, y es una decisión colectiva que tiene que ver con los ancestros y con el plan humanidad, el plan Madre Tierra. Por decirlo de algún modo, de la misión, por donde va. Esto es muy general, pero es un cuento, ¿eh? En ese sentido, se trata de traer algo nuevo, incorporar algo nuevo, espacios de amor incondicionales. Aquí yo no le pido un duro a nadie. Claro, flipan. Claro, no existe eso. Sí, existe, sí, te lo podía presentar, hay otros hermanitos, ¿eh? Pero entiendo que no es muy normal, no es muy común. Bueno, el proceso de acogerte, vengas como vengas, ¿no? Eso ya te digo, no tengo página, no lo prodigo, lo trae el espíritu. Eso genera, es un proceso acumulativo de no me lo puedo creer que esta gente maravillosa en el espacio guapísimo, porque sí, acumulativo, y hay un momento en que lo mejor de ti baja. ¿Entiendes? Para que lo mejor de ti, tu Cristo, tu líder, tu baje, se tienen que dar unas condiciones. ¿Qué condiciones has visto? Son condiciones portal de Belén. Son condiciones, son condiciones de receptividad, condiciones madre. ¿Vale? Es el colectivo, todo el grupo es femenino. El bosque es femenino, el proyecto es femenino, todo es receptivo. Pero hay una parte masculina. El guardián. Bueno, entiéndeme. Como mínimo uno, ¿eh? Que es el masculino que dice en San José, que dice, sí, a ver, con mucho amor lo digo, pero eso es una tontería. Y saca con su bastón la serpiente negra del cáliz, del útero femenino. La parte masculina está por algo. Con uno vale, ¿eh? Pero tiene que haber. Y en ese juego de fuerzas, en ese equilibrio de fuerzas, sobre todo femenino, pero con presencia masculino, el que llega, en un proceso acumulativo, se crean las condiciones para que se confíe y vuelva. Digamos, esto es un poco, en resumidas cuentas, lo que va a pasar en el futuro, porque en realidad estamos preparando el terreno para que lo mejor de todos baje. Y para eso hace falta una era anterior, antes de lo colectivo y el juego colectivo, que eso es el Ludens. Sapiens, estamos en Sapiens. Ludens, de lúdico, es porque el sabio, en su día, que ya lo está diciendo, pero en su día socialmente, decidirá volver a reír y jugar con sus amigos. Volver al niño. Exacto, sabio, no pierde la sabiduría, ¿vale? Con lo cual, bondadoso, comprensivo, sí, implacable a veces, como es un niño salvaje. Es un niño salvaje, ¿eh? Otra vez, pero sabio. Pero para que ese niño baje, hace falta una era, por decirlo, una etapa madre de portales de Belén, de centros, de espacios donde seamos acogidos incondicionalmente, arropados, salvados. Entre los que llegan aquí probando, están probando, o sea, la mayoría están probando.
A ver, la comuna en la que quiero vivir. No, yo no busco cooperativistas, ¿eh? Esto no va de eso. Nunca he buscado una comuna. Aquí practicamos lo colectivo, eso sí. Pero aquí cuando llega que no hay nadie, ¿no? No, porque todos tienen descubren su sueño y van ahí. Esto es solo para recuperar, hombre, a lo mejor resulta que hay proyectos que tenemos que hacer, porque esto quiere hacer proyectos y se hacen con gente. Pero de momento no es, oye, mira, queda todavía una plaza. No es eso, no es. ¿Cómo llegas a esta misión y visión y qué te hace seguir aquí después de...? Pues a ver, porque la parte de caída tiene el efecto demoledor, es como una sesión de gong, ¿no? Te demuele. Pero la parte de crear cristalitos, que ya es Mozart, ¿no? Que ya eso, ¿no? El agua genera cristalitos. Eso, yo creo que debe ser que ha acumulado energía psíquica en el pasado para este momento, porque si no, ¿de dónde me sale eso? No lo sé. Es como una confianza en el ser humano. Cuando era más joven, montaba empresas. Entonces, como confiaba en una generación, en tal, pues apostaba. Yo no es que fuera... Era un mal empresario porque era generoso, ¿vale? Porque estaba dispuesto a compartir y eso, claro. Viví en esa época, ser un buen empresario es ser una parte cabrón, ¿vale? Y ya eso, como dejé todo el mercado y todo eso, hoy ya me veo yo que sigo teniendo la confianza en el ser humano, ya no en una generación, sino en el ser humano. Entendiendo que hay en este planeta personas con diferente estado de conciencia. Están mis hermanitos con los que me entiendo en mi mundo real y personas con las que, bueno, puedo compartir, pero menos... O sea, con estas personas yo le llamo a los que les gusta Telecinco, ¿vale? Pero a las personas con las que no me siento afín, cuento con ellas. O sea, no es que las quiera descartar y cómo vivir aparte y todo eso, que va. En esto creo que la movida va de generar un vórtice de amor con tus colegas y ya la humanidad se apunta sola porque le mola, ¿sabes? Se apunta sola, no hay que forzarla. Pero claro, esos vórtices de amor, de alta frecuencia, de todo eso, están ya ocurriendo, pero digamos son fogonazos, en el sentido de que eso cuaje y que lo extendamos a nivel en red porque tengamos tal conocimiento unos de otros, donde tú puedes ir a tu casa, ya sea en Laurel o en cualquier sitio, pues sabes que más bien piensas, ¿dónde voy a pasar el invierno? Porque lo que florezca en primavera depende de mi elección, entonces me voy al invierno con no sé quién, porque eso va y tal, pero a ver, no venimos a un paradigma. Un animalillo sí, cría, no sé qué, su nido, o sea, adiós. No, tú no tienes paradigma al que llegar. O sea, si tú decides... Aquí me quedo, me hago un chale fijo aquí y tal, porque ya tengo lo que quiero, ¿no? Tengo el Porsche, tengo tal, no sé qué. Hostia, has palmado, tío. Esto, solo hay un camino, no hay algún sitio al que llegar. Hay un camino. Así que, caminante. Estás de camino. ¿De camino a qué? De camino a ti. Hostia, un indigente, un vagabundo, tío. Alguien que le falta nada menos que sí. Caminando en circunstancias muchas veces durísimas, pero con una fuerza interior que de dónde nace, pero si te estoy mirando, ¿de dónde nace esa fuerza? Esa fuerza y sobriedad, porque necesitas compensar, ¿no? Porque imagínate solo fuerza, te sales en... No, claro, fuerza y sobriedad. Bueno, pues así, yo no sé de dónde viene eso. Pero sí lo siento. Y lo que me pasó, digno de destacar si quieres, porque fue algo extrañísimo, es como una circunstancia de esas extrañas. A ver, tan extraña, porque lo puedo decir muy simplemente. Pues estás en casa de unos amigos después de una velada interesante y en el momento de despedirte muy normal, y ya con la chupa puesta y tal, en los besos de tal, pero de repente sucede algo, ahí ese abrazo o qué sé yo, qué pasa ahí. Y espérate, que todo el mundo ahí... O sea, yo empecé a llorar como una que... Coge el pelo. Sí. Yo empecé a llorar como una... y los otros me rodearon, qué sé yo. Pero cuando lo recordaba al día siguiente, wow, me ponía otra vez a llorar, me ponía la energía otra vez y algo me decía, ha ocurrido esto. Y me ponía más a llorar, pero era un llorar de alegría.
Y lo que me decía, a ver, esto no es que es muy íntimo, ¿eh? Esto es interior, esto es mi mundo, pero si me preguntas bendiciones... Por favor. Sí, algo me decía, mira, has recibido el Consolamentum. Y me ponía a llorar otra vez. El Consolamentum, una vidente me dijo una vez, tú fuiste un monje cátaro en la vida anterior. Y yo no sabía ni lo que eran los cátaros. Cuando lo investigué me parecieron muy modernos, me interesó. Por eso le puse el laurel a la casa, por la profecía. Y esto fue, o sea, la idea del Consolamentum, ellos tenían un solo, vamos a llamarle, sacramento, que era el Consolamentum, el consuelo, un abrazo. El abrazo que supone que había dado Jesús a sus discípulos, la transmisión de un espíritu. Eso te convertía en monje, era su paso de iniciación. Y era algo que, a diferencia con la antigüedad, donde el chamanismo, incluso en los católicos, más bien es el cura te viene, o el chamán te viene, mira, que el espíritu me dice que tú eres del grupo, y el grupo tiene puertas cerradas, porque el ser humano corriente es impredecible y por lo tanto hay puertas cerradas. No, hace ya 2000 años las puertas se abrieron, a Jesús le acusaban de comer con putas y con ladrones. Él inauguró, hace solo 2000 años, las puertas abiertas. Por supuesto, los monjes medievales tenían puertas abiertas y los espacios estos son de puertas abiertas. No hay casting. Esto va solo, el espíritu está por medio. Entonces, ¿qué hacían aquellos monjes para entrar? Tenían que elegir de los que ya existieran aquel monje que le diera el abrazo. ¿Vale? Antes te tenía que venir alguien de arriba a decir que el espíritu te quiere. Pero ahora tú pedías el acceso, lo pedías. ¿Y por qué al más impecable que encontraras? Porque si a este monje se le veía el primero, cometió un error a esa pureza, se supone que quedaba sin efecto el abrazo que te había dado y todos los que te hubieras dado. Y todo un linaje caía. ¿Vale? No había tribunales ni nada. Era la propia confianza de la gente, que si sabía que ese era un listo, todos los que venían de ahí fuera. A empezar otra vez, a pedir el abrazo a otro. Entonces este era el abrazo. Y claro, incluso hasta los moribundos lo recibían, o sea, todo el mundo lo recibía. Hombre, si te salvabas quedaba sin efecto, era un consolamiento, tenía su toque diferencial. Pero para ellos recibirlo era la garantía de ir al cielo. O sea, recibir eso, porque eso desapareció de la tierra. Piensa que el catarismo lo exterminaron con el país que existía, que si hubiera existido, si aquella batalla se hubiera ganado, si hubiera sido otra historia, hubiera existido otro país al cual tú pertenecerías, porque llegaría hasta Valencia, que ocuparía la parte sur de Francia, la Provenza, toda esa parte, y un país poderoso, se llamaría Aragón. Pero no ocurrió. Y hubiera ido a América, ¿eh? Y hubiera sido otro futuro. Ese encuentro todavía está por producirse. No se ha producido. O sea, también ellos quemaban a los nuevos, a los que se oponían al chamán. Ese encuentro de los nuevos no se ha producido, porque también hubo red, ¿eh? Los católicos también hubo, o sea, la idea de la red era para todos. Una cosa es para estar rezando el rosario todo el día y otra cosa es para currar. Destacan mucho la impecabilidad. ¿Por qué oís una palabra que no se utiliza muy a menudo? ¿Por qué hoy es importante? A ver, porque el bien y el mal están sujetos, es una danza que bailan ellos, no son fiables. Digamos que tú para poder identificar el bien tendrías que saber identificar el mal. Entonces pensar que en el universo existe el bien y el mal es un poco absurdo. Lo que en el universo existe es la impecabilidad. Es como decir, una catedral no es buena o mala, es un poco absurdo pensar así, ¿verdad? Una catedral o está impecablemente hecha o se va a caer. Eso es lo que existe en el universo, impecabilidad.
Entonces, por eso hay una parte de ti muy segura. Aunque no te acuerdes, que hemos jugado y ahora sí ya que ves que tienes motivos para acá. Una parte muy soleta. ¿De dónde viene? Ah, amigo, pues de tu intención psíquica acumulada. Por eso te has ido a los ashram. No a encerrarte en un monasterio. No parece que sea la vida de hoy. Pero sí para activar la intención psíquica que has puesto. Y que has puesto en esos ashram, o que has puesto en el Amazonas, o que has puesto en tus viajes. Porque en cada sitio se activan unas cosas que por supuesto ya tienes que tener, pues si no eso rebota. Eso a ti no te hace nada. Pero si te llegó, claro, por supuesto. Otra cosa es que lo entendamos. Eso no es para entender. Te puede comprender alguien que haya pasado algo por ahí. Por eso digo, que has puesto energía de las piedras en esos lugares para que cuando volvieras en esta... Recuerda que había pasado por ahí, ¿no? Para que hoy necesitas unificarte con todo para hacer tu misión. Dos preguntas en una. Primero es, ¿qué trabajo... ¿Cuál es el trabajo más, o la carencia que más se necesita en el trabajo que más se necesita hacer? ¿Y cómo encontrar la misión hoy? O sea, la dificultad mayor, ¿dices? Sí, o sea, ¿cuál crees que es el trabajo que más necesita hacer la gente hoy, ¿no? Vale. Bueno, sí. Y por lo tanto, enfocada en la misión, ¿no? ¿Cuál sería? Bueno, si hubiera que poner una misión, digamos, es llegar a ti. O sea, conectar contigo en un grado suficiente. Porque esto es un poco abstracto, es decir, porque vamos haciendo iluminaciones, capas a capas, a capas, a capas. Si tú te iluminas de golpe sería un desastre. De hecho, tener demasiadas cosas abiertas sin tener disciplina te aniquila. Uh-huh. El trastorno psiquiátrico viene de no tener bien amurallado tu lado derecho y tu lado izquierdo. Si tienes bien tabicado y sabes distinguir tu mirada física y la apariencia de las cosas y sabes identificarla de la visión esencial, tú eres el tercer modo que va a determinar entonces qué hacemos. Ni siquiera eres de los dos, eres el tercer modo. Igual que la impecabilidad, hay un tercer modo de ver las cosas. Cuando ves el bien y el mal, te puedes identificar con alguno de ellos, pero realmente el bien que buscamos, ese Cristo, es la mirada que sostiene la danza sin juicio. Porque se da cuenta que todo lo que ve son experiencias. Ahora eres bueno, luego es malo, o luego cambia, porque son todas experiencias. No hay bueno ni malo, eso no es. Entonces, claro, no puedes juzgar. No puedes decir que son malos. Mira, una raza de malos. Juzgar es condenar. Entonces, claro, no lo puedes hacer. Tú has tenido que hacer todo para darte cuenta de esto. Y esto es impecabilidad, porque es un lugar muy neutro donde eres capaz de no violentarte con la mirada del mundo, porque si no, no entiendes los regueros de sangre, no entiendes los niños, la violación, los pederastas, no lo entiendes. Y claro, no es una cuestión de entender. No es algo que se pueda entender porque no tiene una explicación. La experiencia de pasar por esos lugares, eso lo sabe quien pasa por ahí. Y no sería muy fácil decir, mira los malos. Pero sabemos que todo es un mandala. Que digamos las prisiones, ciertos lugares, los podemos señalar porque míralo, están ahí en su parte del mandala. Y dice, ya, pero esto es un mandala. ¿Qué quiere decir? Que todo es de todos. También tuyo. Aunque ocupes una parte del mandala, es tu mandala eso. Eso también eres tú. Lo que pasa es que lo expresan ellos porque son los más sensibles a eso y son los primeros que lo muestran, pero eso también lo tienes dentro. Con lo cual, que existan ya te está diciendo cómo está el patio. Tu patio, ¿eh? Porque verlo fuera, entonces claro, eso ya es un desafío para tu propia mirada. Y ahí tú decides qué hacer. Una cosa es la apariencia y otra cosa es la esencia. Vale, ¿y ahora qué hacemos? Porque, no sé si me estoy desviando de la pregunta, pero voy cogiendo el hilo. Por favor. Cuando decimos, a ver, ¿tú eres demócrata o aristócrata? Porque no, es una cosa u otra, ¿no? No puedes decir las dos. ¿Demócrata o aristócrata? Aristócrata es el gobierno de los mejores, demócrata el gobierno del pueblo.
Bueno, podemos decir que el gobierno de los mejores, siempre existen los mejores de algo. Para cualquier cosa estén lo más preparados para. Y para gobernar, pues también. Ahora, ¿quiénes son? No lo sabemos. ¿Y lo va a saber el pueblo? Si votan, no tiene por qué. Por eso somos demócratas. En realidad somos aristócratas, porque creemos en el gobierno de los mejores, sin duda. Pero como no sabemos quiénes son, decidimos ser demócratas con todos los problemas que eso implica, pero precisamente porque es la posición más plural, más pedagógica. Ah, votas esto, ¿no te gusta? Ah, aprendes, venga, vas aprendiendo. Digamos que los mejores deciden esconderse para que la experiencia de la política, de todo eso, sea más pedagoga, porque era como en la antigüedad, tenías un santo rey sabio que te dejaba hacer todo, y tú, pues ya está, pues eso es la vida. Ya. Simple, ¿verdad? Simple, pero... Ya, ¿qué vida sería? ¿Cuántos serían para que eso ocurriera, no? Pero esos son los más sabios, ¿eh? No hacían nada. O sea, no hacer nada era lo mejor que podían hacer. Ahora te ponen leyes, creen que ellos hacen algo, pero lo único que consiguen es acrecentar el número de criminales, el número de... ¿Y la misión? ¿Cómo conectamos con ella? Ver, la misión, si hay una gran misión, es la libertad con mayúscula, que es alcanzarte. Mira, ahí hay un juego que dice, ¿qué prefieres, Isra? ¿La aventura de lo desconocido o el viaje a la libertad? Te voy a aclarar. Existe lo conocido, lo desconocido y lo que es imposible de conocer, ¿vale? Esto que hablamos ocurre en lo desconocido, porque lo desconocido es muy grande. Vale, la aventura es un criterio de búsqueda. Normalmente pues vas de aquí para allá buscando normalmente esencialmente poder, ya sea en forma de conocimiento o de cargo, de sueldo, de lo que sea. Vas de aquí para allá fluyendo por lo desconocido. El viaje a la libertad está en lo desconocido, pero en un lugar tan lejano de lo desconocido, tan lejano, que para llegar ahí haría falta acumular toda la energía posible de una vida impecable. Y con eso ir a un viaje sin retorno. O sea, vas con todo, y vas con todo. Sí, o sea, si te quedas a mitad de camino, no llegas a ningún lado. O sea, o llegas o nada. Entonces, por eso es la impecabilidad, porque o llegas o nada, tío. Es una dedicación para algo que igual no llegas. Hostia, vaya putada, no llega a nada. Eso no es nada. Vale, ¿qué prefieres? ¿La aventura en lo desconocido o el viaje a la libertad? Yo el viaje a la libertad. ¿Ves? Eso, y además cuenta hasta lo rápido que contestas. Eso indica, y cada uno de los oyentes puede hacerse esa pregunta, ¿verdad? Este juego sirve para saber si aún estás en lo viejo o ya estás en lo nuevo. Evidentemente, el viaje es lo nuevo. Venimos de miles de años de guerreros poderosos, porque ese que va buscando, ¿verdad? Ese que va en la aventura, es un guerrero poderoso, que sabe que cuanto más poder, porque tú cualquier objetivo que tengas se puede conseguir con suficiente poder, si lo sabes canalizar. Así que buscar poder personal a saco, en esto, en lo otro, en lo más allá. Hemos estado en miles de años. ¿Qué pasa? Que el paradigma del guerrero poderoso está caído. Hay un momento que el guerrero es tan poderoso, mira los multimillonarios, que ¿qué quieren? Transhumanismo, quieren vivir más años. ¿Por qué? Porque la muerte les vence. Envejece. Ahí no pueden. Porque el guerrero poderoso es aquel que no ve la muerte como muerte. Claro, bueno, digamos que ya no se le llama guerrero, bueno, que esa es la evolución de los guerreros, podemos decir, pero ese guerrero poderoso está caído históricamente, está caído a partir de ahí, porque acabas peleando, acabas solo y peleando con la vida, en una especie de ambición titánica que no lleva a nada más que a caer al abismo. Históricamente está caído. Cada vez que pasamos por él para recordarlo, porque eso realmente está ya caído hace mucho. Y lo que surgió fue el desapego, el que dice, me quito de mi poder personal, me derrumbo. Es justo el símbolo de la transición humanidad histórica a la santidad, de lo que significaba un héroe, o sea, lo que es históricamente el prototipo de persona, Ulises, ¿sabes?
porque Joyce escribió Ulises. Paradigma de persona, y la mejor persona. A hoy, por eso digo hace mucho tiempo, que fue hace 2000, que hace poco, que es, no, todo lo contrario, me quito. A ver, estoy hablando de nuestra tradición, que en realidad eso está aquí desde siempre. Me quito de mí mismo, me quito de mi deseo de poder personal y trabajo para el ser. Ahora digo, porque todo empezó, hágase tu voluntad, nos dicen, y hicimos lo que nos dé la gana, por ahí va lo del error original. Uh-huh. Pero ahora decimos, como acaba el Gita, pues que mi voluntad sea que se cumpla tu voluntad. Eso le dice el ser a Krishna. Eso es lo que decimos. Y a partir de ahí, adiós la caída de la mente. Pues la mente racional ha servido de paradigma, pero el ego estaba ahí como parásito, entonces hay un momento que si te llegas a conseguir liberarte del ego, llegas a esto ya no vale, está obsoleto. O sea, esto para racionalizar con los demás como mucho. Y empiezas un nuevo paradigma donde ya es lo de la Kundalini, empiezas a tener una relación desde abajo arriba contigo, en una especie de envolvimiento, confianza en tu propia luminosidad, que cuando culminas ese proceso es cuando logras la invulnerabilidad. Hasta que la logras puede haber fases de mucha vulnerabilidad, porque tienes un canal muy abierto, va todo, o sea, tu hueco es una atracción a cualquier oscuridad. Captas cosas que, hostia, pero tienes que tener muy centrado, pero sigue, y hay un momento en que a dar abracitos a toda la oscuridad. Detrás de la gran oscuridad, ¿no? Hay luz. Claro, si no es más que cosas por resolver, que están en tu programa, pero no es para ese momento. A ti te han puesto caso, o sea, te van mandando encargos. Y es colectivo, ¿eh? O sea, empieza con uno mismo, pero es en red, eso no quita a tu responsabilidad personal. Lo único que varía es tu estrategia, no había que amurallar tu inocencia. No. Te aprendes el truco, que es abrazar la confusión. Eres un niño herido, cógele. Si eres superior, eres infinitamente, créetelo. Cógele, dar un abracito y envíalo a la luz. Antes era rezar un Padre Nuestro. ¿Cómo quieres verlo? No es. Eso es en nota. Existían los templarios como existían los Shaolin, como existen los Shaolin. Uh-huh. Porque en esa época, claro, lanzarte ahí los caminos te iban a caer la del oso. ¿Qué papel juega en todo esto el I Ching, algo que mencionas y has usado y sé de buena mano que te ha servido y qué has extraído de él? Sí, es un libro para ti y para otros. Sí, es un libro del buen vivir, de ponerte en gracia con la vida, de armonizarte con la vida. Es un código muy mundo, 8. Es muy terrenal, pero con la solución, con la herramienta. Es maravilloso el legado que exista, que es increíble. Y a partir de ahí, creo que tenemos que asumir ser la versión actualizada, con lo cual creo que no solo, o sea, que es, por un lado es importante actualizar estudio, o sea, pues son tesoros que necesitamos actualizar y llevar hoy. Y a donde nos lleve, bueno, pues no... creo que estamos en un momento donde hay un montón de herramientas y tampoco hay que darle... O sea, todas estas herramientas son maravillosas, no para quedarse en ellas, porque eso tiene normalmente una finalidad, porque tú estás en un proceso determinado y una vez que lo cumples no tiene por qué servirte el alimento anterior. Y mientras sea útil, bueno, para ti, yo en esto diseño juegos para el mundo. Yo tampoco soy un gran jugador, pero me encanta diseñar juegos. O sea, no soy tan friki, ¿sabes? De estar todo el día jugando y eso no. Pero sí, entiendo que jugar es como llevar... Piensa que vengo del teatro y se decía, cuando escribas el tocho filosófico,
Vale, escríbelo, pero eso lo van a leer tú y tus amigos, se lo leen 4. Conviértelo en teatro en lo que pueda, en cuanto puedas, aprovechando el conflicto existencial. Vale. Y yo casi diría, vale, y si puedes hacer un juego, también está bien. Porque el juego todavía es más interactivo que el teatro. El teatro ya genera otra frecuencia y te entra por otra vía, pero el juego es un elemento participativo y eso ya ha molado. ¿Y cómo llegas al I Ching y qué para ti has extraído de esas 8 grandes lecciones? Sí, bueno, muchísimas cosas. Mira, hemos estado jugando un juego, el juego de los relatos viene del I Ching y eso viene de un descubrimiento del I Ching, yo le llamo los 16 mensajes, que es fue lo que hizo encontrarnos, ¿no? Sí. Esos 16 mensajes es una condensación del I Ching, es el I Ching en 16. El I Ching tiene 64 y ahora resulta que hay 16 agrupaciones de 4 capítulos en un orden determinado, que te lo podía explicar numerológicamente, pero bueno, es un poco rollo. Pero es una explicación, dice, mira, asociación, cómo se asocian esos números, y entonces plantea esto. Te lo podía enseñar hasta dibujado, como esa estrella que forman 8 puntos en un círculo, 8 puntos, que el I Ching es 8 por 8, todas las líneas entre ellas. Veríamos los mensajes en esos, viendo los cristales interiores que se forman, como esos grupos de 4 forman como cristales interiores, con esas líneas, y que todos juntos forman ese grande de todas las relaciones. Sí, yo en eso es un misterio. Yo creo que me lo dan a mí por ignorante, porque los buenos yo no creo que se metan con esto, ¿eh? O sea, porque hace falta estar un poco chaladillo. O sea, hace falta ser un poco osado, tener... Lo que pasa es que también me gusta ese gota a gota, o me gusta ese hormiguismo de poco a poco. Con esto me pasó que lo descubrí, me pareció tan alucinante, que normalmente lo que hago cuando estoy dibujando tal, en ciertos momentos lo pongo en cuarentena, lo pongo a lo mejor en la mesa y lo miro con el rabillo del ojo cuando paso, para ver si me sigue estimulando. Eso lo hago también. ¿Sí? Entonces con esto digo, lo voy a poner en prueba. Y se me olvidó que lo había puesto en prueba. Y por otro camino lo volví a descubrir. Joder, ya cuando me pasó eso dije, aquí pasa algo. Aquí pasa algo. Y tiré del hilo y, hostia, he tardado años, pero me dio muchísima información, muchísima. Es que te tostaría. Pero sí, esos 16 mensajes los grabé porque es que pienso, esto yo creo que es necesario. Es necesario. ¿Qué es lo más revelador que has encontrado ahí? Mira, me viene a ser la idea rápida. La unión que existe entre la filosofía china y el chamanismo. Porque a priori es ninguna. Hombre, ya intuimos que en el estrecho de Bering, ¿verdad? Por ahí pasaron unos y otros, pero chamanes con chinos. Y leyendo el primer mensaje, el camino alto, porque los 2 primeros llevan lo esencial, los 8 números dobles. O sea, como que al principio del paquete de información, es un paquete de 16 paquetes, pues ya en los 2 primeros está contenido todo. O sea, si se cortara la transmisión, con los 2 primeros ya tienes todo. Es decir, lo esencial. Todos son importantes, para formar la geometría, pero son los 2 esenciales, por decirlo de alguna manera. Bueno, pues el 1, que tiene que ver con le llamo camino alto, pero hostia, resulta, porque es un orden muy concreto de 4 capítulos, pero el orden es exactamente igual y habla de los 4 que son los mismos, que define Carlos Castaneda en sus libros, cuando habla de los 4 enemigos naturales para llegar a ser hombre de conocimiento, que aparece en el primer libro, que es un relato, es una joya. O sea, pues eso es lo mismo. Es exactamente lo mismo. Al principio el miedo, justo. Pero lo bueno es cómo los conecta y cómo le genera un relato. Me encanta la idea. Es como decir, el mensaje es el de los 4 enemigos, el mismo, solo que, fíjate, contado por los chamanes, porque bueno, Castaneda es un debate, estoy de acuerdo, no que Castaneda, quién es realmente Juan Matus, pero bueno, creo que podemos acordar que él buscó
y aunque no existió un Juan Matus 1, pero buscó aquí y allá y al final igual hizo un trabajo de exploración antropológica más grande de lo que parece. Bueno, el caso es que hizo una recopilación, pero eso tiene una forma y es una joya esa definición de cómo, de los 4 enemigos naturales y cómo vencerlos, ¿no? Entonces es exactamente igual. Hostia, esto me reventó la cabeza, porque eso no es tan lejano, cuando me di cuenta de eso. Y luego darme cuenta que igual que existe... ¿Esos enemigos naturales son el miedo? Sí, el miedo es cuando uno empieza a aprender, nunca sabe lo que... Nunca aprender es lo que espera. Y lo primero que tropiezas es con el miedo. Entonces esas ganas se convierten en miedo. El miedo es un campo de batalla, se te enreda, es traicionero, te espera en el recodo. Claro, lo fácil es echar a correr. Pero claro... habrías perdido la batalla si huyes ya y pues ahí te quedas el resto de tu vida. Pero si enfrentas ese miedo, o sea, nunca te terminas de rendir. Aunque la batalla dure años, mientras te mantengas ahí en medio, habrá un momento que lo conquistes y te das cuenta que todo eran ilusiones. Sí. Eso. Y en ese momento habrás conseguido la claridad. Y la claridad es el segundo de los enemigos naturales. Wow. ¿Sabes? Eso que ganas con tanto esfuerzo es un punto delante de tus ojos que te hace ver muy claro algo, pero incompleto. Claro, ves delante y atrás, y al lado y arriba. Si consideras prácticamente un error tu claridad y sabes dudar de ella, es cuando vences al segundo enemigo y empiezas a relacionarte con lo que es el verdadero poder de este mundo. No es un falso poder como es la claridad. Pero precisamente este poder es el tercer enemigo. Sin querer, de repente te habrá convertido en una persona caprichosa, cruel, porque al principio tus reglas acaban convirtiéndose en deseos. O sea, tus deseos acaban convirtiendo en reglas, perdón. Ese es el más cruel de todos. Entonces, para superarlo tienes que desafiar ese propio poder. Te tienes que dar cuenta que en realidad no es tuyo, que te es dado para una misión. Y entonces sabrás cómo y cuándo usar su poder, porque si no, no sabes. Lo tienes, pero no sabes cómo usarlo. Y acaba siendo una carga. Pero teniéndola súper a raya, es cuando puedes manejar con mucho tiento eso. Y ahí sí, ahí no te demuele. Es como cuando Nietzsche decía, hay que volver a ser niños, ¿no? Te conviertes en un tubo vacío. Antes de ser un tubo vacío, esas fuerzas vitales que pasaban por ti te arrasaban, las hormonas, no sé qué, te arrasaban. Pero hay un momento en que ese niño se convierte en un tubo vacío y ya, si acaso él mismo se ha convertido en fuerzas de la naturaleza. Pues ya no la arrasan. Él mismo forma parte de esas fuerzas. Pero claro, eso cuando ocurre es cuando la persona está mayor o está, digamos, el cuarto enemigo se cierne sin darte cuenta el cansancio de la vejez, ¿no? Las ganas de descansar, las ganas de tumbarte, claro, eso acaba con todo lo que has aprendido. Así que lo que te estimula es a vivir hasta el final. ¿Vale? No dejarte llevar por ese cansancio y un poco a morir con las botas puestas, ¿no? Cuando la muerte venga por nosotros, que nos encuentre bien vivos. Eso es, que eso es ratito, porque la vejez tiende a ganar, ¿vale? Es ser invencible. Interesante eso es esa actitud. Pues si no es fácil dejarte llevar y ya, bueno, es que soy viejo ya, y ya, claro, lo hago de los viejos. Y ya tú mismo permites. Y no. ¿Podrías mencionarnos algunos de los juegos que has creado? Sí, mira, hemos jugado al de los 400 relatos, que es un juego muy interesante, lo he hecho en primera persona. Sí. Para mí es un privilegio asistir. Sí, flipo en todos los casos, me parece increíble. Y claro, aprendo.
Sí. Es el I Ching de otra manera. Ya no te traduce en un verso antiguo, sino que tienes que recordar un relato. Un relato que progresa al futuro, el cual puedes recordar, porque realmente es un viejo relato que llevas puliendo hace mucho y lo podrías recordar. Y puedes poner intención o no. Cuando no pones intención, entonces recibes el relato que necesitas escuchar y es la información que tocaba. Ha sido muy interesante, ¿eh? Te ha reforzado, te ha animado. Wow. Sí, muy guay. Y luego, pues bueno, por ejemplo, tengo otro que da relatos, pero del alma, se llama El viaje del alma, y te da también un número de piezas. En este caso es profundo, ya un par de horas, ¿sabes? Hasta tener la aplicación hay que hacer unas cuentas y te da, es un mapa de 20 ciudades, vamos a decir, y las posibilidades, caminos entre ellas. Y te ofrece un relato álmico que superpones con una recapitulación de tu vida. Ese está bien. Por ejemplo, hay otro que también es una manera de recapitular tu vida, pero todavía más. Recapitulas tu vida hasta el presente y lo que te queda. Ya no sé cómo se llama, ya no se llama recapitular, ¿no? Porque si no ha pasado todavía. Una regresión antes de ingresar en este mundo y una progresión al momento en que te vas. Se llama La geografía de la libertad o viaje del héroe. Es el proto-Oca. Es como basado en la información de la nueva Oca. La nueva Oca tiene 81 casillas, ya no solo 63. Y digo eso por una exploración geométrica. Y la geografía no aparece en Ocas todavía. Yo creo que es porque es una especie de homenaje a los templarios, una especie de mapa. Ellos veían un mapa de la vida, y veían un itinerario. No es como yo creo que fue la primera idea. Luego ya pusieron uno de las Ocas. Luego se complicaron ya un poco. Ya lo hicieron, porque metieron un gol, ¿eh? O sea, te metieron un juego que un niño juega y ya está. Pero también un iniciado juega y, hostia, y saca conclusiones, ¿eh? Es muy interesante. Piensa que a ellos, como guerreros santos, tenían prohibido los juegos de azar. O sea, no es un juego de azar, es un juego de indagación, tipo los juegos estos. Entonces, ese está, por ejemplo, el juicio final, que también te he hablado, que es como vas a juicio, se ve si tienes caso, entonces vas a ese tribunal y recibes una acusación. Sabiendo que eres inocente, ¿no? De base. O sea, eso me encanta. Sí. Eso de base a todo el mundo. En esto hay un cuento, se dice, mira, es que esto te explora las zonas de culpabilidad inconscientes. Es lo que tú te has llamado a ti mismo. Por eso el fiscal es el ego. El ego es el que te lanza la la acusación, y luego ya de arriba te viene la sentencia, que ya te dijo que eras inocente, pero va a hacer algo más. Digamos, a ver, tú eres el perito que envió el universo para especialista en todo lo que has pasado. Lo que pasa es que ese perito, que ya venía con esos dones, pero viene a iluminarlos, cada vez que llega de nuevas y tiene que empezar, va a explorar completamente una serie de cosas y las va a explorar desde -1, no desde 0, no desde neutro, ¿eh? No, desde no creo yo ni que tenga ese talento. Lo vas a negar. ¿Vale? Entonces, por eso la acusación es, ¿te suena esto? ¿Te suena? Porque eso lo dices tú. Y tiki, y entonces luego te dicen la verdad. La realidad es esta. Entonces se genera un efecto redentor automático. Y estáis preparando otro, ¿no? Que me has enseñado, el Trepa, ¿no? El Trepa no es un juego geométrico, es un juego... Ese ya es el primero que va en la editorial. Es un juego sobre el mercado laboral, sobre la vieja economía, para reírnos de ella, desinhibirnos, hacer unas risas, decir adiós. Sí, ese está bien, es saludable tal como están las cosas, necesitamos reírnos. Y bueno, para el paro, para tantos chavales que no van a trabajar, pues mira, por lo menos trabajarán de una manera en el juego, pasando por vicisitudes de todo tipo, ¿no? Ese es el juego, digamos, el Trepa tiene ese rollo.
Pero ahí tengo en preparación más juegos. Un juego de debates. Creo que debatir... Mira, el juego de debates, la idea es... Claro, es un juego donde hay un ring y salen dos. Y hay una ruleta de posibilidades azarosa para hablar de un tema u otro. Y el público es el tercer elemento. Quien gana o quien pierde el debate lo decide el público. ¿Cuál es la aportación? Bueno, la aportación es que le vamos a proponer que la verdad no es una cosa. Sí, si no nos quedamos muy simples, como decir, ¿quién es el mejor? ¿No? ¿Quién ha ganado una cosa? ¿Quién tiene más verdad? ¿Quién tiene más razón? Eso es una cosa. Entonces planteamos que tienen que hacer 4 votaciones. Aparte de la dinámica, si es un minuto, el otro, bueno, hay un momento que ya ocurre y el público decide. Entonces son 4 paradigmas. El primero, en efecto, ¿cuál es el más sabio? ¿Cuál es el más sabio? Esto está basado todo en el I Ching y en los relatos, en eso, pero he llevado a un debate, que está bien que debatamos temas. Pero el triunfo es plantear, o sea, ya solo plantear las reglas y que las acepten, ahí triunfada, porque es, hombre, una cosa es, por ejemplo, cuál de los dos ha sido más sabio en su exposición, pero otra bien diferente es cuál de los dos ha sido más pedagógico. Porque con uno sí muy sabio, pero no me entero de nada, y el otro a lo mejor no ha sido tan profundo, pero ha sido nítido. ¿Vale? Entonces, puede ser sabio y profundo, pero diferente a pedagógico. Vale, vamos con el otro eje. El otro eje es, ¿cuál de los dos discursos me ha llevado más a la unidad? A la integración, a la unificación, ¿sabes? Ya sea en cualquiera de los niveles, a la unidad. Porque si me lleva a concepto de separación, mal en cualquiera de los aspectos. Así es. Ok, y ya por último es, ¿cuál de los dos me ha hecho cambiar? Ya sea de opinión, me ha ratificado, me ha confirmado, ¿vale? Me ha transformado. ¿Cuál de los dos me ha hecho? Porque puede ser muy sabio, pedagógico, me ha llevado en efecto a la solidaridad o a la unidad, pero es que encima me ha hecho cambiar de opinión, a lo mejor, así, por factores que sea. Y esos son 4 factores diferentes de quién gana el debate. Ves que son pares, encima puede haber empate, porque no es una cuestión de quién gana el debate. Es ver la óptica, la geometría desde... Entonces, ¿te acuerdas lo de los puntos de vista? Hostia, esto nos abre la cabeza, necesitamos debates para que nos abran la cabeza. Y uno bueno que apenas hay, lo hace. Voy a pasar a una serie de preguntas de fogueo rápido. Bien. Que creo que puede ser también muy, muy interesante, dado la profundidad que hemos alcanzado en esta entrevista. La primera es, ¿qué libro te ha impactado, transformado más? Varios. Pero que hoy... Bueno, yo es Puedes que decir sí, varios. bueno, es que te nombra el I Ching, pues el I Ching seguro, ese ya te lo he nombrado. Pero me encanta, por ejemplo, si me... pero son todos libros así, el Tao Te Ching, el Curso de Milagros, el Bhagavad Gita. O sea, tengo una colección de libros sagrados que estudio. Leer novelas o cosas así, bueno, sí, tengo una biblioteca para cosas prácticas, libros de tecnología, eso, bueno, sí, pero no. Y novelas, la verdad, tradicionalmente me ha encantado la ciencia ficción hace muchísimo, no leo novelas, pero la última novela que me leí hace años, me encantó esa joda, porque me gusta escribir, ¿vale? Otra cosa es que no sea tampoco un buen lector y menos de cosas de actualidad, pero me leí uno que fue bestseller, que fue Caballo de Troya, y me encantó, no sé, el modo, la manera. Ahora ya no, o sea, estoy en otra, pero de no leer, también en su día me leía cosas de ciencia ficción, que me encanta, y hoy, por ejemplo, tengo como desafío el Ulises de Joyce, porque siento... Es que Joyce era un cachondo. O sea, es un libro que no te puedes leer. O sea, puedes intentarlo. Pero si te enteras de algo... Entonces han hecho muchos estudios. Me interesa porque creo que hizo un intento de tipología. Piensa que todos los capítulos
tienen una manera de escribir, una tendencia, un tal. Él quiso contar algo más que simplemente una historia que ocurre en un día. Entonces digo a mis amigos, como tenemos la máquina de los relatos, hay una idea que es llevarlo al mundo de los escritores, ¿no? Porque te da una columna vertebral. O sea, te tienes que escribir el relato igual. Más que, no, el I Ching, tal. A ver, que se puede decir que es el I Ching, pero enfocarlo vía escritores me parece grandioso, porque es fuera dogmas, fuera tal. Esto para escribir, ¿vale? Entonces creo que habría un Ulises nuevo que escribir. ¿No? La habilidad imprescindible en este mundo, hoy en día. O sea, la escucha. Hoy en día es la escucha sin duda. Mira que esto es femenino y esto es... Y en otro momento dar era muy importante. Ya, recibir. Aprende lo otro. Es como el silencio. Hablas bien y sabes callar. Es que si no, no. Comunicar es como conducir, acelerar, frenar. Si no, no es que no sabes conducir. ¿Un hábito que para ti es esencial? Respirar. Y más hoy. Somos respiracionistas. O sea, manda huevos, que tengamos que decirlo. Derecho a respirar. De verdad, yo estudié teatro y vivo en un bosque. Entonces, cuando he ido a un centro comercial y he visto el panorama, digo, menos mal que estudié teatro, porque lo llevo a un lugar estamos de carnaval o algo, ¿sabes? Y todavía sobrevivo, porque me parece acojonante. Acojonante, no sé si no creo que sea el momento de hablar de este tema, pero es increíble el abuso o sea, lo que se están pasando con el personal es impresionante. ¿Algo que te falta por hacer? Hostia, a ver, es mi gran sueño, yo amo a la humanidad. Entonces quiero verla libre, quiero verla feliz. Mi satisfacción es verla bien. Entonces, claro, todos los hermanitos que vienen a decir, oye, que aquí pasa algo, ¿no? Niños que mueren en África, todo lo no resuelto, te está diciendo lo que falta aún para llegar ahí. Alguien tenía que hacer ese papel, porque si no ya te crees que ya está hecho, ¿entiendes? Ya está arreglado. Y no. Así que tenemos tarea. Tenemos tarea todavía. ¿Un maestro o varios maestros que te hayan inspirado? A ver, el gran maestro para mí, Jesús. Mira que no soy católico, respeto a los católicos. Pero cristiano me mola. Pero no soy un cristiano, soy hereje. Y claro, por supuesto, Lao Tse, mi maestro Scrooge. O sea, yo gente que ha servido, que haya conocido o no, de referencia, por supuesto, mis hermanos mayores. Sin ellos no estaría aquí, no podría estar aquí. Y es por ello, yo, voy encima de sus hombros. Por eso a veces veo tanto. Tus hermanos mayores. Sí, voy encima, yo no soy tan alto, ¿Cuántos son? Un puñado. Un día, una hermanita dijo, venga, hay que hacer un ritual o no sé qué era. Convocatoria, yo qué sé, ¿no? Vale, pues fuimos ahí al círculo que tenemos. Bien, entramos en meditación. Hostia, colega. Empezó a entrar gente y yo, en mi sentir, en mi interioridad, empezó a entrar gente y otra vez me puse allá, que yo no soy tan llorón, o sea, pero que me puse allá como diciendo, a mí cómo se me ha podido olvidar este amor. O sea, me quedé sin palabras y solo pude más. Pero también era un lloro de alegría, no era de... Hostia. Y fíjate lo que esa hermanita, que fue una propuesta, eso para mí es... O sea, son las cosas mágicas que a veces te pasan. Entonces, el contar con los hermanitos, con los hermanos mayores, aunque ¿sabes? Yo los he echado de menos a veces. O sea, me encantaría... No sé, me encantaría tenerlos aquí, pero los tengo de alguna manera. ¿Qué es aquello más bonito que te han dicho?
Bueno, sí, pues mira, has estado tú antes diciendo cosas que... Es que, no sé, a lo mejor es que cuesta a veces reconocer ciertas... yo siento que es una especie de rubor. Y claro, pues sí, cuando te reconocen, pues sí, me ruborizo. Sí, tiendo a ruborizar. ¿Y algo que recuerdes como lo más bonito que has escuchado? Pues mira, hace poco, de una persona acogida aquí, un hermanito, cuando él dice, la amistad es lo mejor, mis amigos son lo mejor que encontré en mi vida o así, ¿no? Porque como yo sé que soy su amigo, y encima está, bueno, acogido que él va luego para su casa, o sea, que tiene su proyecto, pero bueno, ya está, como acoges en tu casa. Y que diga eso es, y que sé quién lo dice, ¿eh? No, él no trata de adularme ni nada de eso. ¿El peor consejo que has recibido? Bueno, sí, claro. La instigación a vacunarme, no, que no me he vacunado, ¿no? Pero como consejo es nefasto, claro. Perdona que te abra esto en directo. No, perfecto. ¿Y el mejor consejo que has recibido? Sí, mi madre, que pertenece a otra generación y otro mundo y otra situación, pero siempre su historia tenía que ver, fíjate, me estoy acordando ahora, así de golpe, en eso de confía en ti, desde ti, o sea, como apelando a ese lugar interior de que no sabemos de dónde viene esta fuerza o esta cosa. Pero fíjate, cuando me lo has dicho me ha venido ese recuerdo de golpe. Y yo creo que ella siempre apelaba a esa zona. ¿Tu mayor éxito? Hostia, estar vivo hoy. Estar vivito y coleando aquí y con ganas de vivir. Eso es un éxito. O sea, yo estoy en la cresta de la ola, tío. ¿Tu mayor fracaso? Yo no sé si existe eso. Yo he creído que sí. Pero ahora, desde la perspectiva, no creo que exista el fracaso. He podido creer que mi peor fracaso era caerme en el sistema de ver un montón de pasta que no puedo pagar o que tal persona pues ya pasara de mí a nivel emocional. Lo he podido considerar un fracaso, pero cuando he visto la situación ya con calma no. ¿Cuál crees que es la gran ilusión? Bueno, tiene que ver con las metas, pero no puedo esperar a que ocurra la meta para estar ilusionado, con lo cual la ilusión misma es ya y tiene que ver con cada experiencia tiene un paquete de energía que si sabes ver lo aprovechas, tiene que ver con el entusiasmo. O sea, si tú tratas las cosas que te pasan en estándar no ves ese paquete. Pero si captas todas las experiencias que vives, traen un paquete de entusiasmo que si sabes pillar, no gastas tu energía y vives y fluyes de puta madre. Esa es la ilusión. Entonces, joder, pues recibirte, Irra, que tú eres un canal a nivel internacional. Pues, chico, algo bien habré hecho. Igual que te dije, has entrado por la puerta, algo bien habrás hecho. Algo bien habremos hecho. Yo siento, ¿eh? Porque no es que tenga... yo a veces te digo, yo creo que yo ya he sido conferenciante en otras vidas y mírame en esta, o sea, ahora tengo que hacer, porque hablé mucho y ahora tengo que hacer. Y en esta vida he venido a hacer. ¿Y el gran engaño? Sí, la matriz, claro, pero bueno, es un engaño típico, o sea, lo normal que ocurre cuando vienes aquí, que es que parece que lo que ves es real, es lo único real. Claro, ves también increíble brillos, colores, que crees que es real, que es lo único real. Y ese es el problema. Entonces, ¿qué pasa? Que ya necesitamos un plus. O sea, necesitamos, el ver nos lo hacen desde el otro lado. Por tus medios ya te tiene que venir un maestro. O sea, estamos tan abducidos que para salir de esa es una operación. Sí, colectiva, sincrónica, temporal y multi. O sea, porque aquí nos liberamos todos. De hecho, tu Bodhisattva dice, mi liberación es que tú te liberes. ¿Qué le dirías
a tu versión de 20 años y a la de dentro de 20 años? A la de cuando tenía 20 años... Hostia, es que tenía razón. Le diría, tienes razón. Le animaría, ¿eh? O sea, no es que me faltara ilusión, iba fuerte a esa edad. Pero creo que lo que me pasaba es que seguramente me sentía un extraterrestre. Tenía mis colegas y tal, y con ellos, ya sabes. Pero claro, con 20 años justo me lanzaba al mundo, y me lanzaba así, y ya me salió bien. El pecho descubierto. He ganado pasta y tal, o sea, bien, ningún problema. De venir una familia muy humilde, en un colegio caro, ¿qué hago yo ahí? Y ser el que nunca tiene pasta, ¿sabes? Y de mayor ya doy curro. Y doy un montón de curro. Y al de 40 y al de 20 años más adelante, mira, con él comparto un objetivo que es saber quién soy, ¿sabes? Sé que he nacido para responder a eso. ¿Quién soy? Y creo que él va a tener más información sobre eso. Entonces le deseo lucidez. Le deseo, mira, sí. La lucidez lo es todo. Temores, esperanzas, adiós. Pero lucidez, consérvala. ¿Qué mensaje final te gustaría dejarle a todas las personas escuchando este podcast? O sea, pues que hay esperanza, ¿eh? O sea, dicen que la esperanza surge cuando ya no hay nada que esperar. Bueno, a mí me ha tocado vivir la experiencia de caído, en la que, hostia, no hay nada que esperar. Demolición, o sea, a las 7 fusilamiento, te pongas como te pongas. O sea, no hay nada que esperar, ¿vale? Situación ya donde es cuando aparece la esperanza, porque la esperanza aparece cuando ya no hay nada que esperar. Entonces tuve que tocar esa casilla para que surgiera eso, que sé que no lo puedo perder, porque dentro mando yo, y hay una seguridad dentro, de confianza en el ser humano, confianza en la vida, no te lo puedo explicar, pero creo que me puedes entender, que esto es una juerga, que esto es, o sea, increíble. La fiesta de la transformación. Esto es un fiestón, exactamente. Esto te lo tengo que lo he escuchado. Entonces es de un optimismo que te puedo decir que te unes a la fiesta. Mira, para unirte a la fiesta, lo único que hay que... Escucha a Irra, de demolición controlada. Porque no hay que por qué sufrir ni nada. ¿Da vértigo? Sí, colega, sí, pregúntale a Irra. Por supuesto que le da su vértigo, por supuesto. Si no sería inhumano y no. Aunque a veces lo parezca, pero es totalmente humano. Y pregúntate honestamente, ¿y no habrá otra posibilidad? Porque esa demolición de esto no tiene sentido es la primera parte del juego, pero justamente el Santo Grial es tu disposición, que es la segunda parte del juego, tu disposición, una vez vaciado el vaso, el cáliz, tu disposición, lo pones encima de la mesa, te quedas así, receptivo, vacío, preguntando si no habrá otras posibilidades. Quédate ahí, mantén esa posición. Ya verás cómo te baja. ¿En serio? ¿En serio? A mí, ¿de dónde me vienen los juegos? ¿De dónde me viene la inspiración esa? Te aseguro que yo me he tenido que quitar de mí para acceder a todo eso. Yo eso no lo hago ni de coña. Yo escribo, y fíjate que lo que escribo le vibra a Irra, colega, que yo no soy escritor. Yo he cogido eso y he hecho lo que he podido, sí. Vale. Pero cuando lo leo digo, ¿esto quién lo ha escrito? ¿Me pasa a mí? Y noto si tiene alta vibración o no, no solo en mis textos, en muchos. Si me toca, digo, uff, esto me lleva a mí a un lado. Y lo sigue teniendo, me lo voy a escuchar y lo sigo notando, eso te aseguro. Bueno, vale, en un idioma tengo que decir que lo he escrito yo para no romper la cabeza a nadie, pero a ti te lo puedo decir. Me he tenido que quitar de mí para acceder a la sabiduría de este universo, que me traspasa, me penetra y yo me pongo a su servicio. Le digo, hágase tu voluntad. ¿Dónde puede encontrarte la gente que quiera saber
sobre ti en Internet y fuera de Internet, así como acceder a tus juegos? Bueno, normalmente, a ver, ¿te acuerdas cuando te hablaba del marco para entender el laurel? Es un texto que se llama Plan para la Transformación del Mundo, es un plan de almas para la transformación del mundo. Ese te dice que ni siquiera estamos hoy visibles. O sea, yo no tengo página por sensaciones, pero que confirmado que es que, a ver, estamos como en la antigua, que era el boca a boca. Eso es lo mejor. O sea, confía en los contactos, digo, para tener un encuentro cara a cara, porque por supuesto que estoy abierto, pero no me pongo en la gran vía porque yo tengo mis limitaciones. Uh-huh. Entonces, como el proceso es gota a gota, si tú tienes ganas, ya verás como no hay ningún problema, porque está Irra aquí, en fin, que no hay problema. Y además, es decir, que vengan aquí. Esa es la mejor. A ver, porque a veces ha ocurrido por teléfono, a veces la presencia está ahí y, coño, suceden cosas. Pero bueno, la mejor es la presencial, por supuesto, porque eso metemos al espíritu, por muchas curvas y cuestas que veas. Literal, sí. Literal para llegar, literal, o sea... Sí, porque... Venir aquí, aventura, pero aventura guapa, ¿eh? Sí, porque nunca No. un designio fue fácil. Claro, a mí es que eso es parte. Claro. Es parte del viaje y de la experiencia. Incluso el que no encuentres página, hace gracia. Claro. Pero tienes una página, ¿no? Bueno, tengo el blog de Radio Laurel, pero no es una página de contacto. Pero tienes allí lado izquierdo, lado derecho, Ah, tienes sí, para algunas que tú de tus escuches ya, enseñanzas. sí, yo no hace falta que esté presencialmente para que... radiolaurel.wordpress.com, ¿no? Sí. Lo dejaremos en las notas. Sí. Sí, que lo tengo ahí para prescribir, o sea, porque los 16 mensajes están dentro del juego de los relatos, entonces te digo, mira, te ha salido, venga, pues escúchatelo, tal, como que prescribe. O sea, Y nada. luego dejaremos también, pues, un poco dónde estás. Y si alguien tiene... Sí, estamos en la Comunidad de Madrid, sobre todo para gente que esté próxima, que pueda, porque hay, claro, esto es un lugar... Tienes que acceder con automóvil o moto, pero moto no una scooter, ¿eh? Tienes que tener una buena moto para acceder. Pero se puede acceder, es viable. Sí. A ver, son 8 kilómetros hasta Perales, Está bien. que yo me lo he hecho por gracia y por saber, y por supuesto el paisaje es maravilloso, estamos en un bosque. Es muy bonito. Estamos ahora en invierno, pero ya veré la primavera ahora cómo viene y nada. Estos son todos supervivientes. Aquí en el interior solo aguantan los duros. En verano vendré a verte y haremos un vídeo también. Genial. ¿Algo más que desees añadir, Java? Nada, que os deseo bendiciones. Y en un momento tan especial como este, esto nos obliga a sacar recursos de esos desconocidos, y me gustaría darte la calma para saber que en realidad está todo bien, que todo lo que veas de tensión y fuera de sitio es una oportunidad para ajustarte milimétricamente, porque en tu centro está la paz. Aunque no sepamos muy bien dónde está tu centro, pero sabemos que existe. Uh-huh. Java, gracias por tu hospitalidad, por tu cariño, por tu sabiduría, por esa cercanía, por la conexión, la resonancia, por el trabajo que haces, que no pasa desapercibido, Vale. que no es invisible, que es importante, que cambia vidas, que cambia a personas, que transforma en esencia y en parte el mundo y el universo, y que seguro que, como yo, mucha gente que ya te conoce y que escuchará esto seguro, está haciendo así como, es verdad, ¿no?, con la cabeza, y que otra mucha gente que no te conoce está como poniéndose las manos en la cabeza para que no le huele el peluquín, ¿eh? Fíjate que estamos muchísimos hermanos que no nos conocemos con el mismo proyecto. Está pasando algo extraordinario en la península. Estamos en el lugar en Europa donde podemos tomar decisiones sobre lo que se nos avecina. No le podemos pedir las soluciones a Indonesia, ¿qué hacemos? No, porque están sufriendo todavía lo que salió de aquí, Uh-huh. revolución industrial, etcétera. Dentro de Europa, el norte, fijaos cómo está. A ver, ahí está todo subvencionado, ojo, ¿eh? Y aquí tenemos a un montón de gente que sabe leer y escribir, dispuestos a reinventarse. Uh-huh. Esa es la materia prima,
y porque tienes a 400 millones que hablan tu idioma. Las conclusiones, nosotros somos ellos, somos América aquí, pero aquí es donde hay que liarla. ¿Y cómo? Hombre, con tu inteligencia y con tu lucidez. Estás en un momento, está todo caído, habrá que buscar lo que sí, no quedarte en solo lo que no. Y hay un montón de hermanitos que aunque no conozcas, están igual, y esto se convierte por cantidad de gente en ese estado en un lugar clave. No podemos decir no pagamos la deuda internacional así. Tenemos que crear la nueva economía y luego, porque ese reto lo tenemos para 4 generaciones, Eso no es de esta generación. Por eso conectamos con el futuro en la búsqueda de esas soluciones para generar esa economía que es la de siempre, que es la que todavía encuentras en las aldeas gallegas o en otros sitios donde hay solidaridad y como levantas la mano y te falte algo te llevan de todo. Esa fue la economía que nos hizo vivir aquí. He empezado diciendo que el silencio haga el ruido y ahora con tus palabras finales voy a decir que el silencio haga la señal. Gracias a todos por escuchar este podcast. Gracias a Java de nuevo, también a Samara por habernos ayudado a hacer esta conexión. Sí. Y está todo dicho. Muchas gracias. A jugar. Gracias por escuchar Disrupt Everything Podcast Series con Isra García. Te esperamos en el próximo episodio. Puedes escucharnos en cualquier plataforma de podcast o en isragarcia.es/podcast, donde encontrarás entrevistas con Seth Godin, Robin Sharma, Wim Hof, Kevin Kelly, Stephen Kotler, Yosef Ahram y grandes estoicos modernos, maestros Zen, maestros Shaolin, actores de Hollywood, sabios del Nuevo Mundo y otros muchos disruptores, además de los episodios a solas con Isra. Y el viaje continúa.